cómo es en los inicios de esa implementación del Sales and Operations Planning. Las empresas es fácil que se alineen rápidamente a ese gran objetivo. Si estamos trabajando operaciones, ventas, logística, ¿cuáles son los otros problemas típicos de una implementación del proceso de Sales and Operations Planning? Una recomendación o varias recomendaciones para poder vender el proyecto de implementación de Sales and Operations Planning a nuestro liderazgo. ¿Qué habilidades le sugieres a las personas que van a implementar este proceso? Hola Claudia, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas que tenemos de manera quincenal con diferentes invitados. En este momento tenemos a Claudia Martínez, que nos está acompañando el día de hoy, ella con un expertise muy fuerte en la parte de planeación e implementación del proceso de Sales and Operations Planning. Así que si te gusta este tipo de temas, quédate hasta el final. Claudia tiene un expertise bien interesante con respecto a la implementación en diferentes escenarios justamente del proceso de Sales and Operations Planning. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, espero que te encuentres muy bien. ¿Desde dónde nos saludas el día de hoy? Buenos días, Samuel, ¿qué tal? Hoy estoy en Buenos Aires, pero en verdad yo soy peruana, así que bueno, los saludo desde Buenos Aires. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber estado por acá, por pasarte un ratito por acá. Vamos a tener un tiempo creo yo, muy enriquecedor, con muchísimo conocimiento de tu parte. Les presento un poquito quién es Claudia. Claudia Martínez, ella es ingeniera industrial de la Universidad de Lima. Ella tiene un diplomado de operaciones en la Universidad de Chile y está actualmente cursando un MBA en una universidad argentina, me decías la IAE, ¿verdad? IAE Business School. Perfecto. Y ella se ha desempeñado, toda su carrera en la parte de cadena de suministros desde la perspectiva de planeación, desde planeación de la demanda, planeación de abastecimiento y también en la implementación de Sales and Operations Planning. Lo ha implementado en varias empresas y en varios escenarios, incluyendo empresas como Nestlé y Sanofi desde la perspectiva de un país o desde la perspectiva de una unidad de negocio. Y actualmente tiene una posición global en donde está, creo yo, que nos va a dar muchas luces con respecto a las diferencias que existe o la personalización que existe de la implementación del Sales and Operations Planning. Y por qué cuando pasamos de empresa a empresa existe tantos problemas justamente en esta situación. Vamos a hablar acerca de los problemas, los mitos, las situaciones que pueden suceder y por supuesto desde una perspectiva muy global y de diferentes situaciones como lo ha tenido Claudia. Claudia, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Creo que comencemos por la primera parte. Comencemos por ¿qué es Sales and Operations Planning? Yo lo digo en inglés, pero es planeación de operaciones y ventas. Exacto. Pero, ¿qué es? ¿Qué es? Todos los que están por acá dicen, bueno, ¿y eso qué es? Y luego ya vamos a hablar por qué. ¿Por qué lo tenemos que tener? El Sales and Operation Planning o el proceso de planeación de demanda o de ventas y operaciones, que es un poco la traducción, es un proceso que integra todas las áreas de la compañía. Lo que hace un poco es lograr conectar a todas las áreas bajo un mismo objetivo. De hecho, este proceso no es un proceso de supply chain, de logística, es un proceso que si bien en muchas empresas está facilitado por áreas de supply chain o de demanda, planeamiento, es un proceso de la compañía, es un proceso de negocio, es un proceso en el que el sponsor es el gerente general y es el gerente general quien tiene que tener como el objetivo principal. Ahora, ¿qué hace este proceso? Es integra, comunica, da visibilidad y tiene una visión como a largo plazo, es decir, no sé, las compañías en las que he trabajado van desde 3 a 4 años, 5 años a veces, es una visión futuro, es una visión como de objetivos a largo plazo y de decisiones más que todo, ¿no? Entonces es un proceso en el que se toman decisiones en distintas partes de la empresa para lograr un objetivo común a largo plazo. Eso, en ese sería mi resumen un poco. Pero, Claudia, bueno, algunas personas que están por acá van a decir, yo no puedo planificar ni lo que va a pasar mañana. Entonces, planificar a 4 o 5 años es una capacidad muy fuerte o que se tiene que ir desarrollando poco a poco en el tiempo. Pero los procesos menos maduros comienzan con una planificación en un plazo tal vez mediano, ¿no? 1 año, 2 años, la regla dice 18 meses.
o dice 3 años, no lo sé. ¿Cómo es los inicios de esa implementación del Sales and Operations Plan? Realmente la regla un poco es siempre mirar por lo menos 12 meses en adelante. Entonces, si estamos parados hoy en junio del 2023, lo ideal sería tener una planeación hasta junio de 2024. Y va a depender también un poco del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, y en general, ¿cuánto quiero ver? Si es una empresa transnacional que tiene plantas a nivel mundial y demás, tiene inversiones que hacer, sí hay que tratar de hacer el ejercicio de por lo menos más de 2 años. ¿Por qué? Porque este proceso lo que hace es tomar decisiones a largo plazo. Entonces, si yo sé, o si mi objetivo compañía, mi misión como empresa es, no sé, crecer en no sé, 3 o 4% de market share en los próximos 2 años, con lanzamientos de productos y, no sé, crecimientos orgánicos de algún tipo de producto distinto, yo voy a necesitar desde el lado de planta quizás aumentar mi capacidad de fabricación, quizás invertir en nuevas máquinas, quizás invertir en gente y eso me va a incrementar los costos. ¿Cómo van a ser mis márgenes? Entonces, esa capacidad de poder planear a futuro creo que existe si es que pensamos en cuál es la misión o la visión de la compañía y qué necesitamos para lograr eso. Por supuesto, no va a ser en un detalle así como súper detallado de que voy a necesitar 3, 4, 5 máquinas, pero sí tiene que ser un proceso o un ejercicio que las personas de la compañía tienen que tener en su cabeza. Porque planificar, digamos, a corto plazo a lo que voy a vender mañana es un poco ponerte el límite versus la competencia, ¿no? Hoy en el mundo todas las compañías compiten entre sí como para ganar esa participación de mercado que obviamente todo el mundo quiere. Entonces, para eso hay que ponerse a pensar distinto, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio que tenemos que hacer las personas. Ahora, desde un inicio, si lo ves como implementación, por lo menos la regla sería 12 meses en adelante, que es un año, es un tiempo bien corto, pero se puede realizar. Ahora, son proyecciones, ¿no? No significa que no vayan a pasar cosas raras en el medio, ¿no? Pasó un poco con la pandemia, de que todas las empresas, al menos en la que yo estuve, tenemos obviamente una visión, un target de crecimiento, un objetivo de participación de mercado, objetivos de lanzamientos, un montón de buenos deseos, y llegó la pandemia y todas esas proyecciones se destruyeron. Entonces, es eso, es una proyección, es como tirar una moneda al aire, pero hay que hacer el ejercicio de hacerlo. Pero yo diría, bueno, tirar una moneda al aire pensando en un resultado, ¿no? Buscando un resultado. Por supuesto, claro, por eso es súper importante y de hecho, decía al inicio, el sponsor es el gerente general, porque es el gerente general quien tiene la información de cuánto necesita la compañía crecer. En muchas compañías transnacionales, no sé, las matrices están en distintos países y son las matrices que le exigen, por ejemplo, a la región o al país un crecimiento de un 30% en el año. 30% en plata, 30% en volumen, que la participación de mercado se incremente, no sé, 5 o 6 puntos. Todos esos objetivos los tiene que tener el gerente general, ya sea porque se lo bajó una matriz o porque el gerente general lo decía así en base a sus estrategias y demás, a la estrategia de la compañía. Y ese objetivo es el que se tiene que cascadear hacia abajo. Y con cascadear me refiero a poder trasladar esos objetivos en cada una de las áreas hasta la persona más operativa que existe en la empresa. Todos tenemos que tener claro ese objetivo. Si el objetivo es un crecimiento de 6% y ese crecimiento va a estar apalancado en 3 lanzamientos en el próximo año y una venta de repente 4 o 5% más que el año pasado, pues lo tiene que tener claro el gerente general, el gerente de marketing, el equipo del gerente de marketing, el gerente de finanzas hacia abajo, el gerente de planificación o producción hacia abajo y todo, porque todos tenemos que pensar en trabajar para que el objetivo final de la compañía se cumpla. Y si yo desde mi lado, si estoy en producción, estoy en una fábrica y sé que la compañía quiere crecer y quiere lanzar 3 productos, pues yo tengo que poner a pensar es cómo hago para que en este año o en el próximo año nosotros podamos hacer esto, cómo podemos crecer. Y yo me doy cuenta, tengo mi capacidad de producción, que es X capacidad de producción, y digo, bueno, si crece 5% más, de repente mi capacidad no me da, entonces tengo que alzar la mano y decir, oye, para el objetivo de la empresa,
no lo voy a poder hacer, no logro. ¿Por qué no logro? Porque esta es la capacidad que tengo. Entonces, ahí esas son las decisiones que cada uno tiene que tomar desde su rol y desde su expertise para poder levantar la mano en distintas instancias, que son un poco las reuniones del proceso CNOPI, y llegar esa voz de mí, que estoy quizás en lo más bajo de la cadena, de que mi voz llegue al gerente general y él escuche y diga, bueno, sí, Claudia necesita una máquina adicional, necesita, no sé, incrementar la capacidad de producción a través de personas, necesito contratar más gente. Entonces, bueno, si necesito contratar más gente para lograr el objetivo de la compañía en el próximo año, la persona de finanzas tiene que monetizar esa gente adicional o monetizar la máquina adicional que se va a comprar. Y en general, entonces, ese tipo de decisiones hacia abajo son las que se toman, pero por supuesto, los objetivos parten de alguien y tienen que ir hacia abajo. Y sobre estos objetivos son los que tenemos que ir avanzando mensualmente en las reuniones de CNOPI. Ahora, lo que estoy entendiendo, y para que todos lo tengamos claro, es que el proceso de Sales and Operations Planning une esa gran estrategia que existe, en este caso me dices incrementar la venta en un 6%, y lo va de alguna forma llevando hacia las diferentes áreas, para que todos estemos trabajando en conjunto. Pero no solamente eso, porque uno dice, bueno, yo tengo mi objetivo y yo sé cuál es mi objetivo, y voy haciendo mi objetivo y voy trabajando en función de mi objetivo. Tal vez dicen, no necesitamos un proceso de Sales and Operations Planning, pensando desde la perspectiva de algunas empresas que nos están escuchando por acá, dicen, pero eso me van diciendo los resultados, me van diciendo todo el tema y yo voy trabajando en función a eso. Pero, ¿qué pasa en otras empresas? Eso no es tan fácil que se alineen todas esas expectativas de cada uno, todos estos trabajos de cada una de las áreas, y por eso entiendo que necesitamos un proceso de Sales and Operations Planning. Las empresas, es fácil que se alineen rápidamente a ese gran objetivo, si estamos trabajando operaciones, ventas, logística. ¿Es fácil eso en tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que has visto normalmente? Sí, no es fácil, por increíble que parezca. A veces uno dice, bueno, pero estamos todos en una compañía. Exacto, ¿no? ¿Cómo lo Todos voy a tenemos el poder mismo hablar con objetivo. gente de marketing? Y bueno, lamentablemente no es así. La comunicación no se da. ¿Y por qué? Porque si bien existe una estrategia de compañía, si uno hace un análisis, al menos en las compañías en las que he estado, por más grandes que hayan sido, si uno le pregunta a la persona que está en fábrica o incluso a la persona, al analista que está viendo, no sé, exportaciones, y le dice cuál es la estrategia de la compañía, estoy segura que no la sabe. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las compañías empiezan a crecer y tienen tanta gente, te hablo de más de 200 empleados, al menos Sanofi en Perú es chica, entre comillas, pero son 200 personas, la información no se traspasa, no pasa. Entonces el gerente general tiene claro cuánto crecer y demás, pero otras áreas como logística, compras, no sé, visita médica, incluso a veces que está muy de la mano con el negocio, por ejemplo, no la tiene clara. No sabe cuál es la proyección a futuro. Saben cuánto van a vender este mes, eso lo saben. Saben que este mes tienen que crecer 1% más en ventas, saben su objetivo de venta y se acabó. Pero no se trata de eso el SNOP. El SNOP se trata de ver un poco más el largo plazo. Entonces, yo como vendedor tengo claro que la empresa quiere o mi jefe quiere que tengo que crecer este mes 10%. Ese es mi objetivo de venta, yo voy a trabajar por ese objetivo. Pero ahí no pensé en el objetivo de los otros, no pensé en el objetivo que tiene la compañía a largo plazo. De repente yo me dedico solo a vender ese 10% y no estoy pensando de que tengo que hacer una estrategia con mi cliente para que hoy día sea 10, mañana sea 12, pasado 13, y así logre que en un año sea un 20% más. No lo sé. Entonces, eso es lo que falta. Esa comunicación no se da porque cada uno de nosotros somos muy como quizás enfocados en nuestro propio resultado y no pensamos en el macro. Ese es un poco. O sea, el gerente general tiene sus objetivos, claros, grandes de compañía, pero supply o logística tiene también sus objetivos, no sé, reducción de costos en la línea. Cada uno tiene sus objetivos adicionales a los de la empresa, tiene sus objetivos personales y sobre los cuales ganamos dinero. Entonces, todo el mundo se enfoca en sus propios objetivos y no esa conexión, por increíble que parezca, no existe. No se da. ¿Por qué? Porque cada uno se ensimisma como en lo que, oye, sí, esto es lo que yo tengo que hacer y listo, no pienso en más. No pienso en cómo impacta mi Exacto. trabajo en el resto Es tampoco. correcto.
Y es un poco lo que decía de los vendedores, ¿no? O sea, pasa mucho con los vendedores de que se les pone un objetivo de ventas del mes. Y ellos piensan, y yo también estaba en ventas en algún momento al inicio de mi vida laboral, en el que me ponían un objetivo de ventas y yo decía, bueno, tengo que llegar a mi objetivo porque sobre eso cobro. Y listo. Yo no pensaba en que si vendía, si me excedía en ventas de algún producto que por ahí salía, no pensaba que eso implicaba que mañana iba a estar haciendo correr a la fábrica porque sobrevendí un producto versus la planificación inicial. No sé, o sea, simplemente yo vendía y esto es lo que gano, estaba feliz con mi sueldo al final de mes, pero no me daba cuenta que eso implicaba un quiebre de stock probablemente para otros clientes. Cuando uno está en ventas, tiene distintos clientes, entonces de repente yo tengo un cliente, una farmacia, y tú tienes otro cliente. Entonces, si yo sobrevendí todo, no sé, un paracetamol, me vendí todo el stock que había y yo feliz logré mi objetivo y todo, y vendí todo el paracetamol a mi cliente A, tú no vas a poder vender el próximo mes al cliente B. Y el cliente B no va a tener a quién venderle, por lo tanto va a haber una parte del mercado que no se va a atender probablemente porque de repente hay personas que compran en esa farmacia y no en la mía, porque están en zonas distintas. Entonces, ese impacto, digamos, ese impacto de la cadena como tal, uno no se da cuenta cuando no existen este tipo de procesos. Cuando existen este tipo de procesos ya maduros y que te hace el ejercicio mismo, te va a hacer pensar en que todo lo que yo hago tiene una repercusión. Y es así, es una cadena en todas las áreas. Si yo el día de mañana digo voy a fabricar, si me pongo desde el lado de planta, a veces las personas que están en planta dicen, y yo también he estado en planta alguna vez, dicen, bueno, voy a mejorar la productividad porque voy a producir más de un solo producto, de esa manera voy a reducir como los tiempos muertos y voy a aumentar mi productividad y estoy feliz porque logro el objetivo que de repente tengo como empleado de mejorar la productividad en una planta. Entonces, perfecto, yo produje todo eso, pero esa cantidad de inventario que produce tiene un costo, es un inventario gigante que va a estar inmovilizado, que claro, el indicador de productividad me sale maravilloso, pero el producto está inmovilizado y esa inmovilización implica un costo financiero. Y ese costo financiero impacta en el margen del producto final y probablemente voy a tener que bajarme los precios. Entonces, ese pensamiento o tal vez voy a tener que destruirlo en algún momento. O tal vez lo voy a tener que destruir y va a impactar en el estado de resultados de la empresa. Entonces, ese pensamiento un poco holístico de cada una de las personas tiene que existir y eso es súper, súper difícil de lograr, porque no todos pensamos de esa manera y es difícil lograrlo. O sea, yo misma a veces tomo decisiones en las que digo, oh, verdad, tengo que pensar esto, tengo que pensar en esto y cómo afecta en esto. Entonces, es un ejercicio mental que tenemos que hacernos todos y lograr que todas las personas o los ejes clave de la compañía piensen así no es fácil. Hay que empezar por las cabezas y incluso las cabezas de cada una de las áreas es difícil que piensen así porque todos están pensando en sí mismos. Es esa la realidad, o sea, y así somos los seres humanos en realidad. Y estás mencionando justamente uno de los problemas, uno de los típicos problemas que tenemos dentro de la implementación del proceso del Sales and Operations Planning. ¿Podrías mencionar, porque es un poquito también que todas las personas dejen de pensar en sí mismos y comiencen a pensar a nivel compañía, pero también temas de comunicación? ¿Cuáles son los otros problemas típicos de una implementación del proceso de Sales and Operations Planning? Los problemas típicos, uno, y creo que el principal, yo dividiría, antes de empezar, dividiría los problemas en tres. El 50% de una implementación son las personas. El 30% te diría que son los procesos y un 20% quizás las herramientas. ¿Por qué el 50% son las personas? Porque es el principal problema, porque hay que cambiar el pensamiento, este famoso mindset de las personas. Todos estamos acostumbrados a trabajar de una manera, todos tenemos una experiencia y sobre todo los gerentes tienen una experiencia y una cantidad de años en la que han venido trabajando en distintas empresas y en la empresa en la que te toque de una manera. Entonces, cambiarles su forma de trabajar, compartir información que antes no estaba acostumbrado a compartir porque pensaba que no era necesario, eso es creo yo, lo más difícil. Por ejemplo, me pasó a mí en Sanofi que había gerentes de marketing, de ventas, con 20, 25 años de experiencia y carrera exitosa y siempre les ha ido súper bien, crecimientos y todo,
y llega una persona a decirte, bueno, hay que empezar a compartir los crecimientos por producto, hacer el ejercicio de, ellos veían los crecimientos por marca, digamos, ¿no? Como, no Y sé, es más trabajo, y es más trabajo para ellos. exactamente, más trabajo también, entonces ellos veían los ejercicios por marca, le decía a su equipo, bueno, quiero crecer en, no sé, ponle una marca de chocolate, de repente quiero crecer en Kit Kat, 50% más, listo, ¿cómo vamos a crecer? Ponle promociones, ponle esto, ponle lo otro, perfecto. Y que de repente, y se le decía a Supply, mira, ¿sabes qué? Necesito que produzcas, no sé, el doble de lo que normalmente produces porque voy a hacer una promoción, pero de paso ponle un colchón porque por ahí que vendo más, porque no sé, entonces vendo más, entonces ponle un stock de seguridad adicional de 1.5 veces más. Entonces, claro, la producción iba y hacía lo que la persona de marketing decía, porque es la persona de marketing y bueno, ellos eran. Entonces, una pregunta, uno de los síntomas de que no exista un proceso de Sales and Operations Planning es que el resto de áreas decida sobre las cantidades a producir, cantidades a comprar. Diría yo que sí, cantidades a producir, cantidades a comprar. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso es uno de los principales problemas y por eso un poco lo mencionaba. O sea, en general las áreas que somos mal llamadas, digo yo, siempre como operativas, el área de supply chain es un área de soporte, es un área operativa, en muchas empresas es así, se cree que, digamos, nosotros tenemos que asumir las decisiones del área comercial y de marketing, que son las áreas como inteligentes de la empresa, ¿no? Las áreas en las que toman las grandes decisiones. Entonces, en el ejemplo que les decía... Me río porque, o sea, yo creo que hay también mucha inteligencia dentro de lo que estamos Sí, claro que haciendo en sí, cadena de claro que suministro. sí, pero Exacto. ellos se piensa un poco así, ¿no? O sea, es como que, y me ha pasado en Sanofi, por ejemplo, una compañía grande y demás, o sea, los gerentes de marketing y de ventas creen que lo tienen todo bajo control y dicen, bueno, listo, yo quiero crecer, por ejemplo, te digo, en KitKat un 50% más, tengo que lanzar un par de promociones, dile al de Supply que produzca el doble de lo que normalmente produce. Ellos ni saben cuánto produce Supply, pero le dicen, produce el doble y por ahí ponle un colchón adicional como stock de seguridad, porque les gusta esa palabra, stock de seguridad por si me equivoco, ¿no? Por si vendemos más. Entonces, si te das cuenta en ese análisis simple que hice, tomé una decisión muy rápida. Yo no me metí al número. Simplemente dije, bueno, quiero crecer un 50% más, ponle una promoción de 2 por 1, bájale un poquito el precio, no sé, bájale 2 puntos el precio y dile a Supply que produzca más. Entonces, se acostumbran mucho a que Supply o producción dice, bueno, sí, la gerente de marketing lo dijo, entonces habrá que producir más. Y no es así. Porque ahí es donde el proceso SNOP te saca esa voz a esta área operativa, porque como tú bien dices, somos también inteligentes, también tenemos voz y tenemos capacidad de hablar para lograr los objetivos del negocio. Yo no puedo decir, listo, el gerente de marketing lo dice, lo hago. No, yo tengo que cuestionar. Y eso es un poco lo que el SNOP logra. Es hacer que todas las áreas, por más operativas de soporte o que sea, tengan una voz y cuestionen, porque a mí me viene a decir un gerente general produce el doble y yo tengo que preguntar por qué. ¿Por qué si la venta normal es tal? ¿Por qué ahora dices que vas a crecer el 50%? ¿Ok? Vas a hacer ABC de cosas. Demuéstrame cómo vas a lograr ese 50%. Y demuéstramelo con números. No es así al ojo. Hay que demostrar con números. Y ahí es un poco el principal digamos, la principal barrera en la implementación, porque como tú decías al inicio, es más trabajo, entre comillas, es más trabajo, porque claro, antes era una decisión muy rápida, pero ahora tengo que ponerme a analizar un dato desde el lado de marketing y encima compartírselo a Supply. Antes era muy fácil, listo, le digo a Supply, prodúceme el doble y se acabó. Ahora viene Claudia y me pregunta cosas, entonces tengo que ponerle un poco de ciencia. Entonces, ese es el principal, la principal barrera, ¿no? Ahora, si te pones a pensar realmente en la teoría, una persona de marketing no puede tomar decisiones a la ligera, tiene que tomar decisiones con números, y tiene que tomar decisiones, y ese es su rol. Entonces, ahí también, y por eso decía un poco el 50% son las personas, porque hay que ponerse a revisar cuáles son los roles de cada
de cada área. Es decir, ¿cuál es tu rol como gerente de producto? ¿Cómo es tu rol como gerente de marketing? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es tu entregable para cada área de la compañía? A veces, por más que los roles Y, y el nivel son, de análisis de esa decisión, porque al final, porque no te estás dando cuenta qué es lo que está, cómo está afectando eso. exactamente, Y aquí bueno, las Claudias de cada compañía, quienes están en la parte de planeación, se vuelven en ese, no diría policía malo, pero se vuelve como en ese, ok, definitivamente estás entregándome la información de manera correcta. Y ahí comienza como a generar juicios de valor con respecto a la información que le están entregando. Pero antes de eso, porque creo que me estoy saltando, es los típicos problemas que estábamos viendo, ¿verdad? Uno de los típicos problemas me decías que hay un cambio hay un mindset, ¿no? Hay un cambio. Eh, lo topaste también porque cambian las actividades de las personas. Y hay una transformación en lo que hacía una persona dentro de su rol y no lo hace dentro de su rol, hace otras cosas aparte dentro de su rol, que es ir al detalle un poco más para poderte entregar una información de mejor manera. Entonces, también hay una transformación con respecto a los roles. ¿Qué otro? Y eso, por supuesto, tiene un nivel de adaptación, de aceptación, de cambio, una gestión de cambio muy importante. Otro problema que tú puedas ver con respecto a este tema, ¿cuál podría ser? Otro problema son los procesos, ¿Ok? para mí. Cuando los procesos no están bien definidos y ahí hay que echarse a ver cada uno de los procesos que tiene la compañía, tampoco funciona. De hecho, creo yo, un reto grande meterse en cómo es el proceso. Por ejemplo, entender un poco el negocio en general. Ok. Pero ¿Cómo hay se... como una fórmula, ¿no? El proceso, alguien ahorita que está por aquí, ¿no? Va a googlear y dice, bueno, ¿qué es SIOP? Y lo va a googlear, va a decir, oye, ¿qué es? Le va a salir, no sé, un proceso y dice, ah, bueno, ya tengo el proceso, voy y lo implemento. ¿Es tan así? ¿Es tan cierto, tan fácil como eso? Primero, o sea, efectivamente el SNOP tú lo googleas y te sale 4 etapas, hay que hacer 4 reuniones y estos son los entregables, estos son los indicadores que tienes que tener y listo. Pero lograr que las personas vayan y que la reunión sea productiva es lo que garantiza, digamos, el éxito del SNOP y que efectivamente te entregue algo y en que cada reunión se tomen decisiones. Y para lograr eso, el punto número 1, que es un poco la barrera que te decía, es el tema del mindset. Las personas no piensan de esa manera porque les cuesta cambiar su forma natural de trabajar. Por otro lado está el tema de los roles que no están bien definidos o que no están definidos de acuerdo a lo que el proceso exige. Y lo otro es lo que te decía, son los procesos propios de la compañía. Es cómo se gestiona la venta. ¿Cómo se gestiona la venta en general? ¿Quién es la persona que logra sacarle una orden de compra al cliente? ¿Es el vendedor como tal? ¿Es el CAM? ¿Cómo se traslada esa información al CAM? ¿Quién le pone los objetivos al CAM? ¿Quién es el gerente de ventas? ¿Quién le pone los objetivos al gerente de ventas? ¿Qué injerencia tienen ellos al poner promociones? Por ejemplo, ¿es marketing? ¿Es ventas? ¿Es ¿De finanzas quien producto? pone en qué tipos de productos? ¿Cuál es el producto que más margen tenía? ¿Cuál es la visión de la compañía? Si vender solo lanzamientos o no vender productos que ya están maduros. Este tipo de cosas, el entendimiento, por ejemplo, en una empresa de farma, adicional a lo que son los CAMs, que son los Key Account Managers de cada cliente, de cada cuenta, hay vendedores y adicional de los vendedores están los visitadores médicos, que los visitadores médicos hacen un trabajo también ahí como para lograr sacar ventas del futuro. Entonces, ese es el proceso que tenemos que entender, cómo funciona nuestro modelo de negocio. Es distinto a una empresa de consumo masivo, o de repente también es distinto en cada país, cuáles son tus canales de venta, cómo se vende a través de ese canal de venta, qué productos son los que se venden más en qué tipo de canal de venta. Entonces, hay que entender un poco para poder hablar el lenguaje del resto, porque si no eres un loco que dice que va a tener 4 reuniones, a todo el mundo le molesta tener 4 reuniones al mes, encima que quiere que Claro. lleve información, cuando a reuniones que probablemente marketing está hablando y Claudia no me entiende nada. Entonces, ¿para qué hablo si no me ayuda en nada? Entonces, es importante conocer el proceso de venta desde
el corazón del negocio, cómo es lo que realmente funciona. Y Una, conociendo vas a ajá, poder implementar. sí, te quería hacer una pregunta. ¿Qué tipo de ejemplo nos puedes dar con respecto a, porque el libro dice, la teoría dice 4 procesos, ¿verdad? Cuatro reuniones. ¿Qué personalización te ha tocado hacer dentro de tus implementaciones en esos 4 procesos? ¿Algún ejemplo? Muy chiquito, muy puntual, tal vez como para poder decir, ah, ya, ok, hay 4 reuniones, pero por ejemplo, yo he escuchado que, por ejemplo, me ha tocado que previo a una de esas, a la reunión de demanda, toca hacer reuniones con cada uno de los jefes de producto, por ejemplo. Reuniones previas con los jefes de producto. No sé si tienes algún ejemplo de eso. De hecho, tengo dos. Ok. A ver, los procesos, el SNOP tiene 4 reuniones: la Demand Review, la Supply Review, la Reconciliation of Finance Review y la MBRs. Esas son las 4 reuniones como tal. Sin embargo, para la Demand Review, el entregable principal es un plan de demanda consensuado entre los equipos de marketing, ventas y supply, sobre el cual se hacen supuestos y escenarios. Pero eso es como el final. Previo a eso, yo sí implementé una reunión que se llamaba Pre-Demand Review, porque, ¿por qué? ¿Por qué la implementé? Y eso va a depender también del grado de expertise de las personas que tienen y de los entregables que tienen en cada rol, y por eso es importante conocer los roles. Las personas en Sanofi, como tal, no estaban acostumbrados a hacer proyecciones, ni desde el lado de los CAM, de los gerentes de cuenta, ni desde el lado, sí, desde el lado de su jefe. El jefe sí hacía proyecciones muy simples, no por producto, pero las hacía, pero su equipo no las hacía. Entonces, ese bottom-up, digamos, como de hacia abajo, hacia arriba, no llegaba. Entonces, claro, yo llegaba y pedía, bueno, necesito un plan de demanda o una proyección total de lo que van a vender en los próximos años. Entonces venía el gerente de ventas y me decía, esta es la proyección por producto, lo que él hacía era una división y demás, un prorrateo entre los productos, esto es mi proyección de venta. Entonces, listo, yo tomaba esta información y discutíamos con marketing decía sí, no, bla, bla, se lograba el plan consensuado. ¿Qué pasó? Que la gente de ventas, que está debajo del gerente de ventas, los cambios que realmente venden y hablan con el cliente, se comenzaron a quejar porque decían que no llegaban a sus objetivos, porque ¿quién le había puesto ese objetivo de venta por producto cuando ellos no vendían así, que esto no era así, de esta forma, que este producto no se vende nada en o por mes? Ese mes yo no claro, vendo eso. porque me acuerdo, hay un producto que se vende mucho en temporada de invierno, porque es por el resfrío y demás, porque este producto me lo han puesto tan bajo cuando esto es lo que realmente vendo. Entonces la gente empezó a cuestionar. Y eso es lo que tiene que pasar, cuestionar. ¿Por qué me pones un objetivo de venta que yo no puedo lograr? ¿O esto es irrealista? No, porque está bien poner objetivos de venta no logrables para que un poco se motiven, pero también tiene que ser realista. Si el producto es estacional, no me vas a poner a vender, no sé, un producto para el resfriado cuando hace calor. Entonces, ese tipo de cosas pasaban. Entonces, ¿qué pasó? Creamos una reunión que se llamaba Pre-Demand Review, donde cada uno de los CAM tomaba la información de sus clientes y analizaban no por producto, sino por familia de producto, y ahí también es importante ver el nivel de agregación que quieras, porque por producto era una locura, eran más de 1000 productos, y tomaban la información y ellos hacían sus propias proyecciones. Entonces, se estableció un calendario y dijo, bueno, la primera semana, el día 2, después del cierre de ventas, se analiza cómo cerramos la venta y se hace un promedio simple, porque no les vamos a pedir estadística a ellos, sino un promedio simple de la proyección que quiero en los próximos años, a 2 años, en detalle el primer año, y los otros 2 años simplemente crecimientos porcentuales, porque bueno, no se le puede pedir más a las personas tampoco, porque solo estamos iniciando, pero sí un detalle del año que se viene, en detalle, Okay. es decir, analizar estacionalidad y ver si por ahí hubo algún quiebre o alguna situación especial por cliente. Cada CAM tenía esa información y una vez cada CAM validaba con su propio equipo la información que se iba a presentar en esa pre-demand review, recién se le iba y se le presentaba al gerente de ventas, y el gerente de ventas
daba el ok o hacía el reto de si hay que vender más o hay que vender menos, qué sé yo, a los jefes de cada cuenta. Y recién con esa información, que por supuesto el área de Demand Planning también participaba un poco para hacer el reto, recién con esa información íbamos a pelear con marketing. Pero era una reunión adicional que se creó por la necesidad. No, ni siquiera una reunión, era un proceso adicional que se creó adicional. Sí, un proceso tenía un calendario, o tiene un calendario en el que el día 1 se hace tal cosa, el día 2 bajas la venta, el día 3 analizas, el día 4 se le entrega a sus gerentes de cada cuenta, el día 5 los gerentes de cuentas se reunían como entre sí, como para ver oportunidades entre ellos, antes de presentarle a su jefe, que era el gerente de ventas, y una vez que el gerente de ventas lo tenía saneado y sacramentado, recién se iba a pelear con marketing. Que pasaba todo eso lo que es anterior, y después de pelear con marketing se iba a la Demand Review. Entonces, habían procesos y habían calendarizaciones que se tuvieron que hacer, y sí, más trabajo, entre comillas, pero en el fondo te ayuda a tener como ese feeling del negocio, ese conocimiento. Es importante que el vendedor tenga claro, este producto se vende o no en mi cuenta, esto pasó, hubo quiebre, por supuesto, también para quejarse, o sea, a veces no se podía vender porque había quiebre de stock, y ellos decían, bueno, hubo quiebre todo el año, entonces, bueno, no lo puedo vender, sirve también para eso. Entonces, por supuesto. se creó, ¿no? Otra reunión que se creó, que también es súper importante, bueno, que de hecho está dentro del proceso CNOP, que es la Product Management Review, que es una revisión de producto, de portafolio. Es una reunión adicional que en algunas teorías... Algunas teorías no lo tienen, otras sí. Y algunas no, otras sí. Está antes de la Demand Review, que es el Portafolio Review. Es una reunión en la que realmente uno tiene que ver... lo que te dice es, mira el portafolio, qué productos se venden bien, qué productos no, y si no se venden bien, pues haz un plan de descontinuados, básicamente. Es lo que dice la teoría. Sin embargo, en el área, en lo que es farma y en lo que es consumo masivo también, se hizo necesario adicionar parte de esos procesos, y ahí al área de planning, incluso de asuntos regulatorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en farma tú tienes muchas restricciones legales del Ministerio de Salud, y para lanzar un producto o para traer un producto a veces hay cuestionamientos técnicos en la importación, en la fabricación, muchas cositas ahí raras, temas de calidad, que a veces el cliente devuelve el producto porque hubo un efecto secundario, entonces como de calidad se mete, y es como muy, muy crítica esa parte. Entonces a veces hay productos que se bloquean por cierto tiempo, porque por ejemplo, no sé, imagínate que el paracetamol hay un efecto secundario que le da, no sé, urticaria a las personas. Entonces eso se lanza globalmente y todos los países automáticamente bloquean. Entonces dices, ¿sabes qué? Este producto no vas a poder vender en los próximos 3 meses hasta que se termine el análisis de calidad. Entonces, se hizo necesario crear esta reunión, que si bien la teoría decía, mira, obsoletos y demás, se hizo necesario meter ese tipo de cosas. ¿Qué productos por calidad se pueden bloquear? ¿Qué productos por calidad vamos a tener que tener cierto cuidado? ¿Qué productos tienen problemas regulatorios? Iba el departamento de regulatorios, iba el departamento de calidad. ¿Qué productos, por ejemplo, yo tenía desde planificación baja rotación, por ejemplo, o se estaban por vencer? En farma, y tanto en consumo masivo como en farma, te aceptan los clientes hasta con 12 meses, con menos de 12 meses no te aceptan, y a veces por mala planificación el producto está como, no por vencer, pero está con ganas de irse en vencimiento, algo así. Sí, porque a veces tú te das cuenta que de acuerdo a la demanda que tienes, el producto en diciembre va a tener menos de 12 meses y ya no lo vas a poder vender. Entonces, esos productos lo traíamos a la reunión, esto pasaba en display y decíamos, bueno, tengo todos estos productos que en diciembre ya no se van a poder vender por tiempo de vida. O sea, porque el cliente no lo va a aceptar, no porque se vayan a vencer en sí. Entonces, se creaban estrategias con el equipo de marketing y de ventas, de decir, bueno, hagamos una promoción, hagamos un 2x1, pongamos comerciales en televisión, para evitar que este producto caiga en obsolescencia en diciembre, porque estamos parados en junio. O sea, hay tiempo, claro, hay tiempo para poder hacer algo. Entonces, y este tipo de cosas son por conocer el negocio, o sea, al final del día... Por conocer el negocio tal cual. Por conocer el negocio tal cual. Entonces, lo que te he dicho de los regulatorios, lo de la calidad, lo del producto o sea, en consumo masivo, la verdad que el producto se mueve tan rápido que es viable, que si hago una promoción o hago una cosa, se mueve. No me acuerdo que teníamos en Chile un
problema con café, con la planta, que había producido un inventario gigante, y se sabía que en un próximo año, o sea, el próximo año, ni siquiera este, sino que se sabía que en el, no se pone todo en el 2024, todo ese inventario, que los cafés tienen 3 años de vida. Pero se sabía que en el 2024, como la demanda era tan chiquitita, esa cantidad de inventario se iba a vencer a finales del 2024, una cosa así. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo todo un trabajo, se planteó en esta reunión, y se dijo, mira, estamos junio del 2023, pero en diciembre del 2024 hay un riesgo de obsolescencia de todo este inventario. ¿Qué hacemos? Se habló con el que era muy grande, y al final se logró hacer una promoción en la que la gente se ganaba un auto, que bueno, ahí Nestlé tiene obviamente mucho dinero para hacerlo, Por supuesto. y había una promoción en la que había un cupón que por cada compra de esos cafés, digamos, un raspa y gana, y te podías ganar un auto. La respuesta de la gente, se puso comerciales, se puso en redes sociales y todo, desde Chile, y la cantidad, o sea, llegó un momento en que quebré en café, porque la gente se volvió loca por el auto y comenzaron a comprar, y esa obsolescencia que yo tenía en diciembre del año siguiente se eliminó. O sea, llegó un punto en que quebré el inventario, porque tenía... Se volvió un quiebre. Pero es un buen ejemplo porque al final es como una decisión anticipada en el tiempo correcto puede evitar una destrucción enorme, o sea, destruir esa cantidad... Y yo me voy atrás, como una reunión, como una visión bien del negocio, una visión más completa del negocio, conocer tu negocio, genera procesos adecuados, y esos procesos te permiten justamente tener este tipo de respuestas. Yo creo que eso es muy valioso, estimada Claudia. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, hay que conocer el negocio y ver dónde le pones un proceso adicional, dónde le pones un tema adicional, como te digo, te he mencionado 2 industrias completamente distintas. En el caso del consumo masivo era mucho el tema del vencimiento del producto, porque tiene también productos con tiempos de vida más cortos. El más largo era el del café, pero el resto, los yogures tienen 6 meses de vida. En cambio, los productos, digamos, de medicinas, algunos productos tienen 5 años, ¿no? Pero tienen muchos problemas regulatorios, muchos problemas de calidad, y también, por supuesto, este tema de obsolescencia también son temas que se ponen, ¿no? Que se van abordando dentro del proceso. Esta reunión del portafolio, que la teoría te dice, mira, próximos a descontinuar, que también se hace, se sirve también como para literalmente analizar tu portafolio, como tal. Entonces, pero desde otra perspectiva que le sirva un poquito más al negocio, y eso te sirve, y ¿por qué la pusimos antes de la demand review y de todas estas reuniones? Porque está bueno saber inicialmente con qué vamos a jugar. O sea, porque yo, vendedor, no me puedo proyectar en un producto. O sea, ¿para qué voy a proyectar en un producto que sé que claro, va a bloquear en 6 meses? Entonces, ¿para qué? Entonces, es un poco como que ese es el input, esto es con lo que vas a jugar, ahora juega y proyecta, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, para hacer esta promoción del café que te decía, también, o sea, había que tener claro que había un problema y que iba el marketing a hacer un juego y demás. Entonces, bueno, yo también como vendedor me proyecto y digo, ¿cuánto es lo máximo que mi cliente podría comprar considerando que va a haber una promoción en el auto? Que claramente es una proyección que probablemente salga de mi feeling, de cómo yo conozco al cliente. Ya después vemos la parte estadística, pero ese feeling es súper importante, y es adicional sobre la demanda base, que es la que trabajamos los demand planner, que es la demanda plana. Ese adicional, que yo le llamo building block, es lo que se coloca dentro de esas reuniones, ¿no? Claudia, te quería hacer una pregunta como para ir cerrando los temas que hemos ido viendo, porque hemos conversado acerca de los problemas que puedes tener dentro de la implementación. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Primero, una recomendación o varias recomendaciones para poder vender el proyecto de implementación de Sales and Operations Planning a nuestro liderazgo. Y lo segundo, cómo hacer esa gestión de cambio del mindset de las personas que se encuentran en esas otras áreas que nos tienen que ayudar efectivamente para que el proceso avance. Yo te diría que para convencer un poco al gerente general o al sponsor es hacerle ver cómo estamos trabajando hoy, cuáles son nuestros márgenes, cuáles son nuestros problemas, tipo, por ejemplo, el fill rate, cuál es nuestro fill rate,
cuál es nuestra capacidad de entrega, capacidad de producción, cuál es el nivel de quiebres que tienes, el costo de inventario que tienes, y cómo tienes el margen un poco, y cómo se impacta el margen con todos estos problemas. Creo que eso, esos indicadores, decírselo a un gerente general y mostrarle el impacto, por supuesto, ahí hay una ayuda que tenía que dar finanzas, porque ellos saben cómo impacta un inventario, ellos saben cómo impacta un quiebre, cómo impacta incluso en la participación de mercado de clientes. Es un trabajo en conjunto en realidad, pero mostrar ese Por impacto, supuesto. mostrar ese impacto de cómo ciertas situaciones que a veces el gerente general no ve, impactan en lo que le duele, que es el margen y el estado de resultados final de la compañía. Creo que eso logra que la implementación se pueda dar, o por lo menos el tipo de una implementación, ¿no? Mostrándole qué es lo que con este proceso podríamos resolver si fuéramos más asertivos, si estuviéramos asertivos en planificar la venta, y eso significaría ser asertivo y eficiente o óptimo en la planificación del inventario, te haría crecer a ti mejor en margen y en estado de resultados o en EBITDA, qué sé yo. Entonces, eso es lo que yo le mostraría, y así, digamos, lo he trabajado en la implementación como para un poco convencer. Él tiene que estar, el gerente general tiene que estar 100% convencido, porque una vez que logres el convencimiento de él, todo lo demás va a cascadear, porque finalmente el resto somos ese jefe de todos nosotros. Eso es un poco el tema. Ahora, respecto a... Exacto, el otro punto que te estaba comentando. De la implementación, yo te diría que hay que conocer el negocio para mí. O sea, tienes que lograr conocer, no puedes ir directo a decir, estos son los procesos, estas son las reuniones, hagamos esto, no. Es importante que te sumerjas por lo menos 1 o 2 meses en cómo trabaja cada uno, cómo trabaja ventas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, qué necesitan de nosotros. Cuando tú te metes, por ejemplo, a mí, yo hice ruta, es decir, salí con los vendedores, a ver cómo vendían, cuál era el trabajo de visita médica, o sea, salir de acompañarlos como si fuera practicante a mirar cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque haciendo eso entiendes dónde les duele, qué necesitan de ti, por qué no pueden hacer ciertas cosas. Algunos no sabían Excel, por ejemplo. Un montón de información que no la obtienes parándote y diciendo necesito esto. No, tienes que sentarte con ellos y ver cómo trabajan desde el lado de ventas, desde el lado de marketing, qué es lo que necesitan, cuáles son sus crecimientos, sus proyecciones, desde finanzas también. Y en esa inversión un poco de 1 mes o de 2 meses en cada una de las áreas, lograr ver qué persona tienes de aliado. Porque hay personas que son como muy operativas y cerradas, sin embargo hay otras personas que puede ser que tú identifiques en ellos una cierta ganas de mejorar o de cambiar las cosas. En todas las áreas hay 1 o 2 personas, cualquiera que sea. Entonces tienes que ir logrando ver quiénes van a ser tus aliados en cada área, porque solo no vas a poder. Entonces de esa manera vas a poder hablar, una vez que tú ya sabes cómo es cada uno. Lo que tú puedes hacer es, listo, quiero esta reunión, quiero estos entregables, pero yo sé que tu equipo necesita esto, yo sé que tu trabajo es así, y hablas tu lenguaje, porque si no, eres una persona completamente ajena que no sabe nada. Entonces, tienes que hablar el lenguaje de cada una de las áreas. Y proponer cambios es más difícil que te acepten. Todo lo que estás hablando, porque si no, no funciona, ¿no? Y lograr estos aliados que te digo, ¿no? Encontrar en cada área a tu aliado para que te ayude. Y Juan, como para cerrar, estimada Claudia, el proceso del Sales and Operations Planning, yo digo, es transformacional para la compañía, para los roles, pero también para la persona que lo implementa. Porque la persona que lo implementa, una vez que lo implementó una vez, es como un cambio de mindset de la persona y es un cambio de habilidades de la persona. Porque siento que al inicio tiene que desarrollar, no tiene esas habilidades tan desarrolladas y durante el proceso las va desarrollando. Y aquí, como para terminar, ¿qué habilidades le sugieres a las personas que van a implementar este proceso que lo deberían ir comenzando a buscar desarrollar, en este caso, para poder implementar un buen proceso de Sales and Operations Planning? Yo creo que son 3 conceptos básicos. Para mí, el concepto de que siempre se puede mejorar, es decir, mejora continua.
creo que tienes que tener esa habilidad de saber de que lo que haces hoy puede mejorarse mañana, porque esto es un proceso constante, no es básico. Una vez que lo haces, tienes que seguir pensando en la mejora todos los días, y todos los días tiene que cambiar para lograr que sea maduro, si no, se va a quedar ahí, o la gente va a perder el interés. Otra es el enfoque en resultados, creo que es una habilidad que tienes que tener, que pase lo que pase, tienes que estar enfocado en que el proceso se implementa, y pase lo que pase, tienes que hacerlo. Entonces, y que se hace todos los meses, pase lo que pase. Pase lo que pase, exactamente. Entonces el enfoque en resultados creo que también es básico. Y lo otro es, te diría también, va un poco de la mano con la mejora continua, es salir de la caja, es decir, pensar distinto. La teoría es una, pero tú tienes que pensarlo diferente, de manera de lograr esa adaptación. Y ese es otro punto también, poder adaptarte a las distintas situaciones, de todo lo que te va a pasar. Creo que la capacidad de adaptación de las personas es lo que ayuda a que a ti como profesional te logra ponerte en el proceso y lograr que también el resto pueda hacer. Otra cosa es la capacidad de influir, o sea, hay que poder influir a las personas y hay que saber llegar a ellos, negociar, influir es importante, o sea, hay que saber negociar también, porque tienes que negociar con gerentes que tienen muchos años de experiencia, entonces tienes que darles también saber por dónde llegar, saber cómo influirlos. Eso creo que es un arte que se va aprendiendo conforme vas implementando y conforme vas teniendo experiencia, pero si tuviera yo como una fórmula sería esa, o sea, influir y que me enseñen a negociar, eso es básico. Esto es una negociación para que se logre finalmente. Perfecto, perfecto, estimada Claudia. Y eso sumado a todo lo que hemos ido conversando, como son habilidades de entender el negocio y poco más conocer también, obviamente, el proceso, tiene que ser parte de esta cajita de habilidades que tengo que ir desarrollando para poder justamente implementar el proceso de mejor manera. Estimada Claudia, yo te agradezco muchísimo por el tiempo, realmente me la he pasado muy bien, he disfrutado mucho recordar ciertos temas, aprender otros, y por supuesto te agradezco por el tiempo brindado por acá. Estimada Claudia, no sé si tienes algunas palabras para podernos despedir el día de hoy. No, bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es súper, podríamos hablar horas de este tema, es súper... Sí, realmente se nos queda cortísimo. Sí, es mucha la información, pero creo que lo importante es un poco hacerlo. O sea, hay que lanzarse a hacerlo. Para mí sería como el mensaje final, es la teoría ya es muy fácil de obtenerla, pero hay que hacerlo para que uno aprenda desde su propia experiencia también. Así que eso sería... Así que feliz de cualquier consulta que tengan, igual me pueden contactar. Perfecto, estimada Claudia y estimados todos, muchísimas gracias los que han llegado hasta acá. Les agradezco, comenten, pongan like, suscríbanse y déjenos preguntas, consultas, si es que tienen alguna para poderles ir contestando por acá. Estimados todos, muchísimas gracias, somos Elite Logis, seguimos haciendo estas entrevistas de manera quincenal. Claudia, gracias por pasarte por acá y estamos viéndonos en una siguiente entrevista. Muchas gracias a todos y cuídense. Bye.